El silencio en el harén otomano tenía un peso diferente, una sombra que se colaba entre las cortinas pesadas antes incluso del primer rayo de sol. Te despertaste en la penumbra, rodeada de terciopelos ya gastados, que apenas dejaban filtrar la tibia claridad de la mañana. El aire estaba impregnado con el suave aroma a almizcle y especias, mezclado con el leve hedor que emanaba la madera antigua y un aire que parecía haberse detenido en el tiempo. Visualizaste por un instante el mosaico de baldosas frías bajo tus pies descalzos, mientras los sonidos lejanos del agua cayendo en la fuente cercana tejían una calma rítmica que acompañaba cada movimiento. Con cuidado, tus dedos repasaban el delicado entrelazado de tus cabellos, y luego rozaban las gemas de tus joyas, cuyo brillo se pulía pacientemente, como la monotonía que marcaba tus días. En este rincón del Imperio Otomano, el tiempo parecía detenerse para todos menos para la paciencia, moneda de cambio entre las concubinas. Si hoy te desespera quedarte sin batería, imagina lo que era esperar sin una sola palabra del sultán durante días enteros. La ansiedad no tenía notificaciones para aliviarla, solo ecos y susurros en pasillos silenciosos. Tu rutina se repetía lento y cadencioso: ordenar los cojines de terciopelo, barrer el frío suelo de azulejos, pulir tus pocas pertenencias. Cada acción una reverberación del día anterior, cada suspiro un puente hacia la esperanza silenciosa de un cambio que nunca llegaba. Para hacer más soportable el hambre, a veces se añadía agua de rosa a un arroz seco que poco alimentaba, un pequeño lujo en un mundo donde la belleza y la esperanza se medían en la quietud. Sin embargo, en un instante fugaz, una brisa atravesó una rendija y levantó la tela de una cortina vecina. Un murmullo inaudible, apenas un latido diferente en la rutina, penetró el silencio. Tus ojos captaron una sombra que no pertenecía al amanecer, un destello de tensión que atravesó el harén. En ese momento, el susurro de la fuente pareció apaciguarse, como si el propio tiempo contuviera la respiración. Algo estaba cambiando. Oye, antes de que Morfeo te atrape definitivamente, revisa rápido que siga suscripto. A algunos se les perdió el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Contame en los comentarios desde dónde nos escuchás y qué hora es allá. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por formar parte. La sombra que recorría el harén no era solo un juego de luces, era un presagio que se colaba entre los pliegues del terciopelo y las paredes que habían sido testigos mudas de secretos y ansias. Tus ojos, todavía adaptándose a la penumbra, captaron ese instante fugaz cuando la cortina se alzó, dejando asomar un perfil apenas visible, un gesto rápido, contenido, pero que rompía con la calma casi artificial que te envolvía desde que despertaste. El leve murmullo del agua cedió ante un silencio más profundo, ese tipo de quietud que se siente en la garganta y que se transmite en el roce apurado de pasos detrás de los muros. La tensión vibraba en el aire, como si el propio sultán hubiera abandonado su rutina reservada para dejar caer una noticia que no sería bienvenida. Una ruptura en la monotonía que marcaba tus días. Entre la fragancia de almizcle mezclada con polvo y madera viejas, un aroma nuevo, casi metálico, penetraba la atmósfera. El presagio de que lo habitual se estaba deshaciendo y tú eras parte del cambio. Te levantaste sin hacer ruido, las baldosas frías despabilando tus sentidos adormecidos.
Con el corazón latiendo una melodía sutil, buscaste la fuente del movimiento. Los susurros, tan lejos, parecían contener secretos que no se atrevían a ser pronunciados. Por un instante, visualizaste aquel estanque con las carpas que resplandecían bajo el sol, cuando alumbrara por completo. Aunque ahora la luz se resistía, manteniendo el harén en ese limbo entre la noche y el día. El contraste entre la belleza del lugar y la incertidumbre contenida en su seno era tan agudo que dolía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero la vida siguiera arrancando pequeñas migajas de ellos, como si fueras un náufrago atrapado en un oasis que se evapora lentamente. Tus dedos recorrieron el suelo pulido, buscando algo firme. Levantaste uno de los cojines de brocado y lo sostuviste como un ancla contra la ansiedad. Entonces lo viste, una sombra fugaz. Alguien más que no debería estar ahí. La traición de un ruido imperceptible, el roce de una daga o quizá de un anillo brusco contra el mármol, un pequeño grito contenido en ese movimiento sigiloso. Los ecos se multiplicaron, un suspiro, una puerta entreabierta que chasqueó con violencia contenida. En ese instante supiste que el sultán no tardaría en saberlo, y que todo lo que habías soportado, esa paciencia forzada, podría no bastar para protegerte. Respiraste profundo, intentando capturar la calma antes de la tormenta. La brisa que había levantado la cortina volvió a ondear entre los árboles fuera del muro, arrastrando consigo la promesa de días inciertos. El aroma del agua de rosas dejó paso a un rastro más oscuro, tal vez peligroso, mezclado con el incienso que quemaban para perfumar el ambiente y sofocar el hedor rancio de tanto encierro. La luz por fin comenzó a filtrarse en mayor cantidad, desvelando otros rostros. Algunas, como tú, estaban inquietas, con miradas que se buscaban en silencio. Sabían que algo cambió, aunque nadie osaba decirlo. La calma aparente era apenas una máscara para ese temblor colectivo que recorría los cuerpos como una corriente eléctrica. De pronto un sonido seco, casi imperceptible pero lleno de significado. El sello real, estampado con la firma del sultán, escondido entre los pliegues de una túnica. Era la orden que rompería la rutina y desataría la cadena de eventos olvidados en las sombras durante demasiado tiempo. El olor a misterio y peligro parecía fundirse con el vapor del té de hierbas que lentamente iba enfriándose en la bandeja goteante sobre el mármol. Mientras te sentabas en el cojín, tus dedos no dejaban de temblar. Los minutos se desgranaban con lentitud, o quizá con la rapidez de una amenaza en ciernes. La cambiante luz dorada del amanecer dibujaba patrones efímeros sobre las paredes, como advertencias mudas que sólo los ojos atentos podían interpretar. En tus pensamientos, una comparación inevitable, si en este siglo XXI se te agota la batería del teléfono. Haces un gesto irritado y buscas un enchufe. Aquí, sin teléfono, sin palabras y sin noticias, la espera era una tortura que empapaba la piel y disecaba el alma. Tu silencio, entonces, dejó de ser tu único refugio. Las voces distantes, esos rumores que a veces rozaban los muros, adquirían un peso diferente, cargado de una urgencia nueva. El harén, ese universo detenido, comenzaba a sentir cómo la marea invisible se movía para arrastrar todo hacia un destino desconocido. El tiempo se plegaba en la leve sacudida de una campanilla, anunciando la llegada de un mensajero. Su sombra oscura,
proyectada contra el mosaico iluminado, se expandía como la certeza de que nada volvería a ser igual. Era solo el preludio, un primer latido acelerado que rompía la monotonía. Pero en tu corazón esa chispa despertaba la pregunta inevitable. ¿Qué buscaba en ti ese cambio? ¿Serías cómplice o víctima? ¿Habría lugar para seguir siendo invisible cuando la tormenta llegara? Mientras el mensajero cruzaba el patio, la cortina volvió a caer, más pesada esta vez, y el aire pareció tornarse aún más denso, como si cada rincón del harén contuviera ahora un secreto incompatible con la tranquilidad aparente que antes apegaba a las paredes. Un suspiro profundo escapó de tus labios, y una sonrisa amarga, apenas perceptible. El día que había comenzado con la tórrida quietud de siempre, terminaba abriendo una puerta secreta que nadie habría imaginado antes de aquel susurro rompiendo el silencio. Pero fue el brillo fugaz en sus ojos, un destello delataría que no estaba solo el peligro. Había también una esperanza inesperada, una grieta en la muralla de terciopelo que invitaba a mirar más allá del harén. Y así, justo cuando la sombra del mensajero desaparecía, escuchaste en la distancia, entre el susurro apagado del agua, un nombre pronunciado con voz apenas audible. Tu nombre. La sombra del mensajero se disipó por el pasillo, y el aire volvió a llenarse de susurros temblorosos, ahora cargados con una urgencia apenas contenida. La luz del amanecer, testigo silente, continuaba su lento avance, deslizándose con cuidado entre los pliegues del harén, como si respetara la tensión que ahora se filtraba en las paredes. Tus dedos, aún crispados sobre el cojín, buscaban aferrarse a esa calma frágil que se resistía a morir. Pero la quietud que conocías, la que moldeaba tus días con una monotonía casi anestésica, empezaba a deshacerse como el aroma del agua de rosas al mezclarse con la fragancia más áspera y metálica que traía aquella inesperada noticia. Un ruido tenue, casi un eco distante, llamó tu atención. Era el crujido leve de la madera de una puerta que se entreabría, seguido del susurro urgente de pasos que resonaban en el mármol del patio interior. La respiración contenida de las mujeres que te rodeaban se volvió palpable. Ninguna se atrevía a romper el silencio con palabras. Todas esperaban, conscientes de que algo que no podían nombrar, acababa de trastocar la rutina de sus vidas. Visualizaste por un momento la fuente, sus aguas frescas reflejando las primeras luces del día. En aquel estanque, las carpas nadaban lento y solemne, ajenas al drama que se cosía a pocos metros. Contraste brutal, la belleza serena contra la tormenta creciente. Entre la penumbra que empezaba a desvanecerse, un rostro apareció en el umbral del pasillo. No era el mensajero, sino alguien vestido con la discreción necesaria para no llamar la atención de inmediato. Su mirada, sin embargo, era cualquier cosa menos discreta, cargada de determinación y una urgencia que hacía temblar el aire. Tus sentidos, aún alerta, captaron el sutil roce de telas y el aroma fuerte y amargo de un perfume que no pertenecía al harén. Era un invasor en ese mundo de terciopelos gastados, almohadones polvorientos y secretos murmurados entre cortinas. Un viento extraño que traía promesas y amenazas en el mismo aliento. Con pasos suaves, esa figura se deslizó hacia la esquina, desapareciendo detrás de las columnas talladas con arabescos, que contaban historias milenarias.
Todo en ella hablaba de un desafío inminente, de una ruptura que no permitiría volver a las sombras tranquilas del encierro. Tus ojos se encontraron con los de alguna de las otras mujeres. Un entendimiento silencioso cruzó el espacio entre vosotras. No hacía falta hablar. La tensión era un lenguaje propio, y en él se narraba la posibilidad de un cambio cruel, pero también la chispa tenue de un acto que podría alterar los hilos invisibles que tejían vuestra existencia. Aquella jornada que empezó entre el susurro de la fuente y la tibieza del agua de rosas, ahora se enredaba en una madeja densa de secretos y decisiones inevitables. La figura silenciosa que se había infiltrado en el harén había dejado una impronta invisible, un mensaje cifrado en la sombra, y el murmullo, una promesa velada de lo que estaba por venir. Tus manos, que instintivamente habían buscado el borde del cojín como si fuera un amuleto, ahora temblaban con una mezcla de miedo y esperanza. El aroma del incienso, que hasta ese momento había cubierto las fragancias rancias del encierro, parecía ceder terreno a ese olor fuerte y metálico, un presagio que quemaba la piel como la amenaza latente de una daga oculta. Las horas siguientes se deslizaron lentas, torturadoras, marcadas por pasos furtivos y miradas nerviosas. El sultán seguía ausente, o mejor dicho, indiferente a la marea que comenzaba a romper la superficie de aquel espacio que se creía seguro. Pero entre los rincones, entre las voces silenciadas, el rumor crecía, como la brisa que se convertía en viento y que pronto sería tormenta. No era sólo la presencia de ese intruso, ni la llegada del sello real lo que agitaba las aguas. Era también la sensación hiriente de que la paciencia, esa moneda que habías contado cada día, había comenzado a desvanecerse. La calma era sólo la apariencia de un mundo al borde del estallido, y en medio del lento despertar del harén, tus pensamientos recorrieron la amarga comparación con los tiempos modernos. Aquel teléfono que en tus sueños de siglos futuros tendría vida propia, vibrando con noticias incesantes y distracciones, aquí se transformaba en un silencio implacable, donde cada segundo estiraba la ansiedad hasta el límite. Mientras el vapor helado del amanecer se disipaba, una voz, tan tenue como un suspiro, rozó el aire. Un nombre, tu nombre pronunciado con una mezcla, de reverencia y temor, que te abrió la piel, dejando estampada la promesa de que ya no podrías esconderte más. La silueta que se había ocultado reapareció en el extremo del patio, esta vez acompañada por otras figuras, sombras que parecían salir de la misma oscuridad para abordar un nuevo capítulo. El murmullo aumentó, y el harén, antes refugio de silencios, se convirtió en escenario de incertidumbre y resistencia. Los rayos del sol, al fin liberados, pintaron el suelo con rectángulos dorados, marcando un contraste brutal con la sombra que parecía crecer dentro de vos. La delicadeza del terciopelo, las voces apagadas, los fulgores de las joyas se fundían con la urgencia de ese destino que se cernía ineludible. Un escalofrío recorrió tu espalda y en tus labios se formó una mueca de sonrisa amarga, la que solo regala quien sabe que el tiempo de la paciencia se ha agotado. La puerta del harén ya no era sólo un límite físico, sino un umbral hacia lo desconocido. Y justo cuando creíste que la tormenta se acercaba para arrastrarte,
sin posibilidad de retorno. Un suave destello en los ojos de aquel mensajero reveló que en la sombra también había una luz. No todo estaba perdido, pero antes de que pudieras entender la naturaleza exacta de aquella esperanza, el murmullo se volvió un grito contenido. La campanilla, apenas audible al principio, repicó con fuerza, trazando una línea invisible entre aquel silencio muerto y el preludio de una revolución que estaba por estallar. Y entonces, un suspiro que parecía venir de todas partes a la vez fundió aire y tiempo en ese instante. La calma se rompía y con ella la promesa de que nada sería igual. La figura oculta volvió a deslizarse entre las columnas, mientras la luz del sol ganaba terreno tímidamente, pintando el suelo y las paredes con destellos cálidos, como si intentara disipar aquellas sombras que se aferraban al harén. Pero el aire seguía denso, cargado con un silencio tenso y pesado, ese tipo de silencio que no se rompe con palabras porque cada sonido podría ser un atisbo de peligro o la clave de una conspiración. Tus manos seguían aferradas a ese cojín de brocado, como si sostenerlo evitara que el temblor que sentías se extendiera por todo tu cuerpo. La figura misteriosa no era solo una presencia, era un símbolo de la ruptura inminente, la grieta que comenzaba a abrirse en el mundo cuidadosamente construido a tu alrededor. Y aunque la calma todavía parecía reinar, como el agua quieta antes de desbordarse, había en el ambiente un aroma metálico que quemaba la nariz, la promesa amarga de lo que estaba por venir. Las otras mujeres del harén experimentaban la misma inquietud muda. Sus ojos se cruzaban por encima de los tapices y almohadones, comunicando sin palabras que cada minuto traía la inevitabilidad de una tormenta que nadie podía predecir, pero que todas sentían llegar. Era como un murmullo que ascendía lentamente por las paredes, el sonido sordo del cambio deslizándose bajo la superficie del día. Visualizaste por un instante la fuente en el patio, su agua fresca reflejando el cielo matutino, como si la naturaleza intentara crear un oasis de paz en medio del caos que se tejía dentro. Y sin embargo, ese espejo líquido ocultaba la verdad. Bajo su calma aparente, algo profundo y oscuro comenzaba a agitarse. Un estremecimiento invisible que prometía arrastrar con él todo lo que habías conocido. La figura apareció de nuevo, esta vez al borde de la galería, y a tu alrededor el aroma del incienso se mezclaba con un perfume extraño, punzante, una fragancia que parecía revolver las sombras y deshacer la quietud. Fue entonces cuando notaste el detalle que lanzó una chispa dentro de tu pecho. Un pequeño objeto, apenas visible, colgando del cinturón de aquella persona. Un amuleto, o quizás un símbolo, demasiado peculiar para este lugar. Tus ojos se estrecharon tras el velo de la penumbra, intentando capturar cada gesto. La figura jamás buscó atraer atención. Avanzaba con una determinación silenciosa, una velocidad que contrastaba con la lentitud de los días que habías vivido hasta entonces. Cada paso resonaba como un golpe sordo contra el suelo de mármol, como un latido que aceleraba el pulso del harén. Las mujeres comenzaban a moverse casi imperceptiblemente, entre susurros sobrios y miradas que esquivaban cualquier confrontación. Sabían que esa presencia era una llamada para despertar, un aviso de que el tiempo de la paciencia tal vez había llegado a su fin. Pero la pregunta que ardía en el silencio era,
¿A dónde conduciría ese despertar? ¿Sería una salvación o un abismo? Tu cerebro buscaba respuestas en el vacío que te rodeaba. El contraste era insoportable. Si en tu mundo hubiese un aparato que brillara con notificaciones, ahora mismo estaría parpadeando con urgencia roja, alertándote de un peligro inminente. Pero aquí, la única alarma era ese perfume cortante mezclado con el olor a madera vieja y agua estancada. De pronto, un sonido seco reverberó en el patio, el retumbar de una campana pequeña, su tono tenue pero definitivo. Era la señal, una nota clara que rompía el falso sosiego y convocaba a todas al destino que se aproximaba. Las miradas se volvieron hacia el centro del harén, donde una puerta que siempre había permanecido cerrada comenzó a entreabrirse con un chirrido sutil. Sentiste que el aire se hacía más pesado, como si la atmósfera misma se resistiera a aceptar la realidad. La puerta cedía lentamente, y detrás de ella ya no estaba la oscuridad familiar, sino un resplandor temporal que iluminaba fragmentos de rostros, figuras envueltas en túnicas, sombras conocidas y desconocidas que traían consigo la promesa de un cambio irreparable. Tus dedos apretaron con más fuerza el brocado del cojín. No era solo un trozo de tela, era el ancla que te mantenía conectada a una vida que parecía disolverse por segundos. Te diste cuenta de que, aunque la figura misteriosa representara peligro, también encarnaba la esperanza. En esa combinación ambivalente y pesada, pendía la posibilidad de que tus días de silencio y espera estuvieran llegando a su término. El murmullo en el harén se intensificó, volviéndose una corriente creciente de voces apagadas y pasos cautelosos. El sultán, esa figura lejana y poderosa, aún permanecía ausente o quizás estaba a punto de revelar su voluntad en medio de esta crisis que nacía entre murmullos y suspiros. La mañana avanzaba y con ella la luz se hacía más intensa, desnudando cada detalle, desde el brillo de las joyas hasta las grietas en las paredes cubiertas de tapices. Y tú, en medio de todo eso, sentiste una mezcla punzante de miedo y determinación. O tal vez era la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, ya no eras invisible. Un instante antes del siguiente movimiento, justo cuando parecía que todo estaba envuelto en la calma previa a la tormenta, la figura que había entrado tan silenciosamente al harén se detuvo. Giró la cabeza y sus ojos encontraron los tuyos, un encuentro que duró una fracción de segundo, pero que contenía un mensaje sin palabras, un llamado, una advertencia, o quizás una invitación. Y entonces, con esa mirada, como última promesa, la persona se adentró aún más en el harén, desapareciendo entre las sombras y los pliegues del terciopelo. Pero el eco de esa mirada quedó atrapado en tu alma, despertando una pregunta que ardía más fuerte que nunca. ¿Estabas realmente preparada para lo que vendría a continuación? La figura desaparecida entre las sombras había dejado un eco que aún vibraba en el aire cargado del harén. El calor del sol apenas comenzaba a acariciar las paredes, pero el frío de lo desconocido ya se había instalado en cada rincón, calando en los huesos y apretando el pecho con un peso invisible. La rumorosa quietud entre las mujeres no permitía más que miradas furtivas y suspiros sofocados, mientras la esencia metálica todavía rasgaba la fragancia persistente de agua de rosas y,
Almizcle. Tus dedos aprisionando el brocado del cojín con una fuerza que sorprendía, buscaban un ancla para no perderte en el torbellino emocional. El silencio, ahora quebrado por un murmullo creciente, no anunciaba buenas noticias. Los pasos que se oían distantes, mezclados con el suave tintineo de alguna campana, daban forma al preludio de una tormenta que no tardaría en desatarse. Era como mirar una alfombra persa, en apariencia hermosa e intacta, pero con hilos rotos y manchados por secretos tejían por manos invisibles. La tranquilidad del harén era ahora un frágil velo prestes a rasgarse. Sin ninguna palabra, todas sabían que la rutina que daba sentido a sus vidas, por delimitar y cruel que fuera, se deshacía ante sus ojos. Visualizaste la fuente de agua en el patio, su tranquila superficie reflejando un cielo claro, ignorante de los susurros complicados que recorrían el interior. Las carpas, lentas y solemnes, parecían ajenas al terremoto que retumbaba en las paredes al otro lado, un contraste brutal entre la armonía natural y la agitación humana. La inspiración de la figura misteriosa se extendió. Un perfume extraño, punzante, persistía en el aire. Notaste que no era solo fragancia, sino una señal. Tu mirada se precipitó hacia la silueta que emergía nuevamente al borde de la galería, cuyos pasos medidos y seguros rompían la lenta cadencia de tus días atrapados. Sostenía algo en el cinturón, un amuleto delicado y extraño, demasiado singular para aquellos muros gastados, un símbolo que sacudía una llama tenue bajo el polvo del encierro. Tus ojos entrecerrados buscaban unir pistas entre esa presencia silenciosa y el caos que se fermentaba. No había intención de llamar la atención, pero sí una voluntad incuestionable de cambiar el curso de lo conocido. Era un desafío sutil, la promesa de una ruptura violentando el orden impuesto. Las mujeres a tu alrededor intercambiaban miradas cargadas, un lenguaje sin palabras que hablaba de miedo, incertidumbre y una esperanza frágil al borde de la desesperación. Los pasos mediaban entre susurros y respiraciones contenidas, una danza de sombras y secretos. Sabían que ese amanecer no sería cualquiera, era el amanecer de un despertar tembloroso. Una campana distante pero clara quebró el susurro atroz. Su sonido pequeño y punzante cerró el círculo del silencio con un chirrido prolongado, una nota definitiva que anunciaba el llamado. Toda atención se volcó hacia la puerta que de costumbre permanecía cerrada, abriéndose lentamente con un rechinar que parecía prolongarse más allá del tiempo. Un resplandor se coló por el umbral, revelando fragmentos de rostros y figuras envueltas en túnicas, sombras familiares e inquietantes que avanzaban como sombras bordando un nuevo destino. El brillo de las joyas, el terciopelo ajado y la fragancia e incienso se fundían con la urgencia que ahora impregnaba el aire, y cada instante se hacía denso como una masa que amenazaba con aplastar la esperanza. Tus manos apretaban el brocado con más ansiedad, no solo un objeto, sino el último refugio tangible contra el desmoronamiento. Aquella figura silenciosa, aunque perturbadora, encarnaba también la esperanza latente de que el silencio y la espera pudieran romperse, aunque por ahora solo fuese en el espacio diminuto de un gesto o una mirada. El murmullo creció hasta convertirse en una corriente, un rumor cargado que avanzaba junto con los pasos cautelosos, atrapando todo en una red inmediata. El sultán, tradicionalmente distante y con poder absoluto,
parecía ausente, o quizás tramando su próxima jugada en un tablero de sombras y silencio. Pero la confianza y el tiempo de las mujeres ya colapsaban, como un puente al borde de desplomarse. La luz del sol, ahora alta y abierta, desnudaba cada detalle, desde el brillo fugaz sobre las gemas hasta las grietas ocultas bajo los tapices envejecidos. Y tú, en el corazón del huracán silencioso, sentías la mezcla exacerbada de miedo ajustado y una determinación que, hasta entonces, no te habías permitido reconocer. Justo cuando sentías que la calma se rendía ante la tormenta anunciada, aquella figura misteriosa se detuvo, giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los tuyos en un instante que pareció durar una eternidad. Sin palabras, transmitió algo más fuerte que cualquier grito, un llamado a actuar, una advertencia, una invitación velada y cargada de significado. Con un movimiento silencioso, se adentró aún más en el harén, absorbido por los pliegues de terciopelo y sombras que parecían cobrar vida. Pero la mirada que quedó, impresa en tu memoria, no se desvaneció. Era el embrión de algo que no podrías ignorar. Y mientras ese instante se disolvía, una pregunta hirviente se encendía en tu mente, más aguda que cualquier miedo. ¿Estás realmente preparada para lo que está por venir? La figura se desvaneció entre las sombras, pero la huella que dejó en el aire se sentía como una corriente eléctrica. Recorriendo el harén, el sol, tímido al principio, empezó a extender su abrazo dorado sobre las baldosas, revelando cada grieta, cada mota de polvo suspendida en la luz, como si el mismo imperio se desnudara lentamente ante tus ojos. La fragancia incienso se mezclaba ahora con el olor metálico que persistía en el ambiente. Un recordatorio de que la quietud se había roto. En el mosaico frío bajo tus pies, cada píxel de piedra parecía susurrar historias de antiguas intrigas y traiciones apenas murmuradas. Tus dedos aún temblorosos apretaban el brocado del cojín con la tenacidad de quien se aferra a un último vestigio de seguridad. El murmullo del harén creció, sin palabras pero lleno de tensión. Miradas se cruzaban, buscando confirmación en la incertidumbre. Ninguna osaba romper el silencio, solamente aquel. Silencio, denso, pesado y expectante, que pesaba más que las paredes mismas. Era la calma antes de la tormenta, una pausa cargada de promesas y amenazas, de despedidas invisibles y futuros inciertos. En ese momento, un leve crujido llamó tu atención. La puerta que permanecía siempre cerrada, custodiando secretos de generaciones, comenzó a abrirse con un quejido largo y lento. La madera vieja parecía suspirar, rindiéndose a la inevitabilidad de lo que venía. La luz que se filtraba detrás del umbral ya no era solo sol, sino el preludio de rostros que emergían de la penumbra, de figuras envueltas en capas de misterio y poder. Tus ojos captaron a una mujer que avanzaba con paso firme. No era una concubina común. Su porte reflejaba la dureza de los vientos del destierro y la esperanza que se cuela entre las grietas más estrechas. Tenía en sus manos un pergamino cerrado con el sello del sultán, y cuando levantó la mirada, sus ojos brillaban con un fuego que incendiaba el aire. No era un fuego de destrucción, sino de una llama palpitante que retaba a la quietud,
que desafiaba el destino en una sola mirada. Un suspiro colectivo se escapó de las mujeres alrededor, una mezcla de miedo y ansia que parecía fundirse con el calor que comenzaba a inundar el patio. Tú, desde tu lugar, sentiste cómo cada latido de tu corazón parecía sincronizarse con aquel pulso oscilante. La paciencia acumulada se estaba deshaciendo como un antiguo tapiz desgarrado por la fuerza de un viento implacable. El pergamino tembló en la mano de la mensajera cuando finalmente lo desenrolló. La tinta real trazaba palabras que resonaban como un martillazo en la mente. Órdenes nuevas, cambios drásticos, mandatos que quebrantaban rutinas diseñadas para eternizar silencios. La voz profunda de la mujer rompió entonces el mutismo, y aunque las palabras no alcanzaron a viajar hasta ti, la firme certeza en su tono fue suficiente para comprender. El harén ya no sería un refugio, sino un campo de batalla invisible. Visualizaste por un instante la fuente, sus aguas cristalinas impregnadas ahora de sombras que se agitaban en el fondo. Las carpas, distraídas, nadaban en círculos infinitos, reflejando la paradoja que atravesaba tu alma. Serenidad aparente en medio de un naufragio anunciado. A tu alrededor, una esencia extraña comenzó a desplazar la fragancia almizclada. Era un olor cortante, como hierro raspado, mezclado con el silbido casi inaudible de la brisa entre las hojas marchitas. El harén se convertía en un teatro donde cada soplo llevaba la voz oculta de los poderes que gobernaban fuera y dentro de sus muros. Tus sentidos se agudizaron con cada movimiento. Un tic-tac invisible marcaba el tiempo acelerando, como si el reloj del mundo estuviera por romperse. Pensaste en cómo, en otro siglo y dimensión, un simple zumbido electrónico te alertaría de novedades irrelevantes. Aquí, ese zumbido era un suspiro, una mirada, un pergamino cargado de destino. La mensajera acabó su discurso. Las mujeres cruzaron miradas, unas con terror, otras con desafiante esperanza. La figura que había alzado el vuelo de la rutina ya no era una intrusa, sino una heralda de lo inevitable. En el aire quedó suspendida esa energía febril que precede a la transformación, una corriente invisible que llevaba el aroma del principio y el final. Desde el fondo del patio un pequeño grupo emergió de las sombras, guardianes del sultán, rostros conocidos y otros cubiertos por capuchas, que avanzaban con cautela. El sonido de sus pasos se mezcló con el tintineo distante de la campana que había sonado antes, como un llamado ineludible a la acción. En tu pecho, una marea de emociones chocaba con la certeza fría. El tiempo de la paciencia había expirado. Incluso la monotonía, esa vieja sirvienta del encierro, parecía haberse retirado, dejando espacio para la urgencia. Fue entonces, justo cuando un viento más frío atravesó el patio, que sentiste una presencia a tu lado. La sombra del mensajero reapareció por un instante, y de nuevo sus ojos se encontraron con los tuyos. En ellos viste no solo peligro, sino una chispa, una promesa de cambio que ojalá estuvieras lista para aceptar. Pero antes que pudieras moverte, la pesada puerta principal del harén se cerró con un estrépito seco y definitivo. La luz del amanecer, ahora plena, iluminaba los muros que parecían haberse vuelto más opresivos, como si quisieran contener todo lo que ese día desencadenaría. En ese instante fugaz, comprendiste que nada, ni el terciopelo, ni las joyas, ni los susurros del pasado, podrían protegerte ya del futuro que estaba por irrumpir con fuerza.
y mientras el último rayo dorado dibujaba una línea nítida en el suelo, una voz tenue, apenas un eco, pronunció un nombre más profundo que un secreto. Tu nombre. El sol avanzaba firme sobre él. Harén, colmando cada rincón con un calor que rompía la frescura matinal. Sin embargo, aquel calor no traía consuelo, sino la opresión de una jaula dorada que comenzaba a percibirse cada vez menos segura. La pesada puerta cerrada resonaba con una nota definitiva, retumbando como un latido ominoso contra los muros agrietados. Te aferrabas al cojín de brocado, ahora más que nunca una tabla frágil en un mar de incertidumbres. Tu respiración estaba contenida, medida, mientras tus ojos recorrían el patio inundado de luz. Las mujeres a tu alrededor intercambiaban miradas mudas que hablaban de un nerviosismo contenido, pero latiendo con fuerza bajo la piel. Era como si esa mañana el harén fuese un cuerpo único, golpeado por un secreto revelado demasiado pronto y demasiado fuerte. La sombra de la mensajera con el pergamino sellado se había evaporado, pero el eco de su presencia persistía, una energía palpable que revolvía el aire perfumado por incienso y ese hedor metálico que parecía quemar sin quemar a la vez. Aferraste el cojín como si fuera la última pieza de tu identidad, la única pertenencia firme en un mundo giratorio. Esa tela podría amortiguar quizás el golpe de una noticia mejor o peor. Tu destino estaba a punto de romperse en pedazos, mientras la voz del sultán aún se sentía lejana como un trueno apagado. La mensajera había desatado la tormenta con palabras que ni siquiera escuchaste, pero que retumbaban en tu cuerpo como el paso firme de caballos invisibles en el horizonte. A lo lejos el murmullo comenzó a cambiar, como si el aire mismo respirase distinto. Los pasos sutiles se multiplicaban y entonces la puerta entreabierta crujió otra vez, ya menos tímida, como despertando un aliento antiguo y duro. Bajo ese resquicio creciente, una fila de figuras aparecía. Rostros duros, cuerpo armados con la autoridad de quien corta silencios a su antojo. No era sólo la presencia física lo que hacía que te estremecieras, sino la certeza de que esas sombras venían a escribir nuevas reglas en un pergamino de terciopelos y miedo. Tus dedos mantuvieron un puño tan apretado que sentiste los nudillos pálidos. El brocado resistía, pero tú te sabías frágil. Imaginaste por un instante la confortante indiferencia de tu futuro siglo, un zumbido constante, luces que parpadeaban incansables avisándote de todo y nada. Aquí, en cambio, el sonido predominante era el silencio grumoso de la espera rota. La pausa siempre interrumpida por un suspiro que no se atrevía a convertirse en voz. El aroma dulce y anodino de agua de rosas parecía haberse diluido por completo, reemplazado por una esencia más voraz y oscura, como hierro mojado mezclado con la ceniza de un incienso demasiado añejo. Había en el ambiente una electricidad sutil, un pulso que latía entre los mosaicos y las columnas talladas donde las sombras jugaban sin miedo. Las miradas se cruzaban como disparos silenciosos, preguntando sin palabras quién sería la próxima en ser arrastrada por esta corriente nueva e indomable. Entonces lo viste. Una mujer avanzó al centro del patio con paso decidido. Su porte no mentía. No era una figura de aquel harén, ni una concubina reducida al silencio dorado. Su vestido era oscuro. Sus ojos, un fuego difícil de ahogar, sostenía un rollo de pergamino.
Pero más que eso, traía el peso de una voluntad que venía a quebrar cadenas. La tensión se adensó como niebla. El aire se hacía denso y vibrante, como si todos los demás sonidos hubiesen quedado sepultados bajo el estrépito invisible de la historia escribiéndose en secreto. Las mujeres se apretujaron, buscando refugio unas en otras, y aún así sabían que el verdadero refugio era un concepto que se despedía con la vieja rutina. Tus ojos no perdían ningún detalle. La mujer desplegó el pergamino con calma, pero con una resolución férrea, y en su voz rompió el silencio un torrente que no podías oír, pero sentías estremecer cada fibra del harén. Un estremecimiento profundo recorrió tu cuerpo. Aquello ya no era una simple alteración pasajera. Era el comienzo de un cambio irrevocable, una línea invisible que partía el pasado del futuro con un filo afilado. La fuente en el patio reflejaba ya no solo el cielo, sino tus propios temores, nadando junto a las carpas indiferentes al drama que se desataba. El contraste era brutal, casi doloroso de imaginar. La belleza efímera de la calma chocaba contra la violencia silenciosa de la transformación. Tu pecho se apretó, mientras el murmullo se convertía en voz, la voz en un clamor contenido. Los guardias del sultán aparecieron en el umbral, sombras familiares, pero ahora con una autoridad y un peligro renovados. La campana había sonado como un llamado, una orden no escrita que anunciaba el último día de la paciencia. El brocado en tus manos se convirtió en un símbolo irónico, la misma tela que suavizaba tu espera, ahora inmovilizando tu temor y tu voluntad. En la penumbra creciente, la figura del mensajero reapareció por un instante, sus ojos encontrando los tuyos en una conexión que iba más allá del temor y la incertidumbre. Un estremecimiento helado recorrió tu espalda cuando la puerta se cerró de golpe con un sonido seco y definitivo. La luz que bañaba el suelo parecía ensombrecerse junto a la sombra que crecía dentro de ti. Y justo cuando el último rayo de sol dibujaba una línea de fuego sobre las baldosas, una voz tan tenue que apenas podía ser un murmullo, pronunció tu nombre con una mezcla de advertencia y promesa. Tu nombre, y con él la pregunta que ardía más fuerte que el miedo. ¿Estabas realmente preparada para el precio de la libertad? La puerta, que se cerró con un estrépito seco, dejó resonar un silencio todavía más denso, como si el harén mismo respirara con dificultad bajo el peso súbito de lo inevitable. La luz del sol, ahora plena y sin excusas, colaba sus rayos por las rendijas, trazando líneas sobre el suelo que ardían con la promesa de un día que ya no sería igual. Tus dedos, aún aferrados al brocado, percibían el pulso acelerado que retumbaba dentro del pecho, ese latido que se abría paso en medio de la quietud rota. Las mujeres a tu alrededor, antes sombras hermanadas en la espera, ahora eran piezas de un tablero que se movía sin tregua. Sus miradas fugaces, cargadas de miedo, esperanza y rabia contenida, trazaban un mapa invisible de alianzas silenciosas. Sabían que el silencio que durante tanto tiempo había cubierto sus vidas con un manto de opresión se había rasgado. La rutina parecía deshilacharse, como los hilos desgatados del tapiz que cubría las paredes. Visualizaste una vez más la fuente en el patio,
espejo líquido que reflejaba el cielo incierto y apagado por la amenaza que se gestaba. Las carpas que nadaban lánguidas se volvieron la metáfora perfecta, vidas envueltas en un círculo repetido, hermosas en su lentitud, ajenas a la tempestad oculta bajo la superficie. El aroma cambiado del aire era inconfundible. Al susurro persistente del almizcle y el toque dulce del agua de rosas, se añadía ahora la fragancia cortante de un hierro oxidado, como si la misma esencia de la guerra se infiltrara entre los muros de terciopelo. La combinación era incómoda, punzante, una advertencia en cada inhalación. Desde el umbral que se había abierto temblorosamente surgió otro rostro. No era la mensajera ni la figura oculta, sino un hombre. Su presencia era una contradicción. Portaba el porte solemne del poder, pero sus ojos delataban una grieta de incertidumbre. Sostenía en la mano un cuenco pequeño, cuya superficie brillante reflejaba la luz como una trampa de fuego. Movía los labios en un susurro apenas audible, palabras que el corazón captó antes que la mente. Lo que emitía ese hombre no era sino un llamado silencioso, un aviso de que los días de paciencia habían caducado y que quizá la gracia se agotaba, dejando al descubierto las verdades escondidas tras la fachada dorada. Sus pasos, lentos pero decididos, atravesaron el patio, resonando contra el mármol, como las campanadas de una sentencia que resonaba por igual en cada alma. Tus ojos buscaron el horizonte del harén, donde las sombras crecían y se mezclaban con la luz, como un duelo constante. En aquel mar de incertidumbre, una imagen emergió con fuerza, una daga oculta bajo la manga. El frío alborote del metal, rozando la seda, fue un aviso súbito que tensó aún más el aire. La tensión en el ambiente se volvió casi palpable, una cuerda vibrando al límite del quiebre. Los murmullos se dispararon en un crescendo mudo, y el aroma del incienso se entremezcló con el sudor tibio y la amenaza invisible de una violencia latente. Tu mente no podía evitar saltar a comparaciones con épocas futuras, donde un simple mensaje, en un brillo líquido, te salvaría o destruiría en segundos. Aquí, sin una palabra audible, la guerra se preparaba en silencios y gestos apenas perceptibles. La espera pesaba doblemente, como la sombra que se alargaba delante de ti. Un suspiro colectivo recorrió las mujeres cuando aquella figura femenina volvió a tomar el centro del patio. La mensajera con el pergamino cerrado, ahora firmemente agarrotado en su mano, alzó la vista y fijó una mirada que atravesó el tiempo y el espacio, como un puente entre la desesperación y la determinación. No era solo la voz del poder lo que traía, sino el eco de una revuelta gestándose en el interior. El pergamino se abrió lentamente, desplegando palabras que galopaban silenciosas como caballos desbocados. No escuchaste las órdenes, pero la fuerza contenida en la tensión física fue suficiente para comprenderlo. El harén ya no sería un refugio ni un sepulcro de silencio. Era el preludio a un despertar que se sentía irreversible. A tu alrededor, una corriente invisible parecía atravesar el espacio, un murmullo que se convertía en una voz colectiva, llena de miedo y de la promesa muda de liberación. En ese momento, tus sentidos se agudizaron, captando cada cambio sutil. Un roce más fuerte del terciopelo, un parpadeo nervioso, el aroma que se extendía como sombra, imposible de ignorar. Entre las columnas talladas, la figura oculta reapareció en otro acto de sutil desafío.
Tu mirada se cruzó con los suyos por un instante interminable, como si el mundo entero disminuyera para que ese encuentro fuera definitivo. No había miedo en esa mirada, sino una chispa, un fuego condenado a quemar las certezas. La puerta del harén, que parecía a punto de implosionar bajo la presión del destino, emitió un último eco antes de cerrarse definitivamente. La luz del sol que bañaba los azulejos fríos se quebró en un destello que iluminó la silueta que caminaba por el pasillo, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y promesas rotas. Un nombre fue pronunciado, apenas un susurro, pero suficiente para abrir la caja de Pandora, tu nombre. Y en ese instante exacto, justo antes de que la sombra te envolviese de nuevo, comprendiste que el futuro no esperaría pacientemente a que estuvieras lista para enfrentarlo. La puerta que cerró asiva con un estrépito seco y definitivo, como si quisiera sellar no solo el espacio físico del harén, sino también aquel capítulo de tu vida marcado por silencios cargados y espera casi eterna. La luz del sol ya no solo acariciaba el mosaico bajo tus pies, sino que lo iluminaba con la fuerza tranquila de quien anuncia el fin de una larga noche. Respiraste profunda y lentamente, sintiendo cómo cada latido se convertía en un eco que se expandía hacia afuera y hacia adentro a la vez. El pasado se desvanecía, el futuro se erguía. Las mujeres a tu alrededor retomaron el aliento que habían contenido. Miradas que antes eran sombras de miedo se encontraron en un gesto compartido, envejecido en paciencia, pero ahora encendido por una chispa nueva. Aunque la tensión aún persistía, un calmo entreabrir de puertas interiores comenzaba a dibujarse en sus modos, agitando pequeñas ondas de esperanza. Visualizaste la fuente en el patio. Sus aguas ahora reflejaban un cielo diáfano, claro y sin presagios, moviéndose suave bajo la caricia de la brisa. Las carpas circulaban, majestuosas y libres, con la lento danza de quien ha sobrevivido a tormentas y sabe que toda corriente es cíclica. Era un símbolo perfumado de permanencia. Nada, ni siquiera la angustia más profunda, podría romper para siempre esas corrientes de vida. El aroma del almizcle y el agua de rosas volvió a impregnar el aire, suave y reparador. Ya no había espacio para ese olor metálico, cortante, que antes punzaba como aviso de peligro. Lo que quedaba era un perfume más sutil y verdadero, el del renacer pacífico que sigue a la tempestad. La figura que había entrado con esa determinación silenciosa ya no era un misterio inquietante, sino un faro silencioso que había detonado la cadena de revoluciones necesarias. En sus ojos entrecerrados había un vuelco de resignación y decisión, una promesa sin palabras de que, aunque los tiempos fueran inciertos, la vida reclamaba su espacio y no podía ser aprisionada eternamente. Sentiste cómo la presión de lo desconocido se deshacía poco a poco en un flujo cómodo, casi como el amanuense que baja la pluma tras escribir la última palabra. El brocado en tus manos dejó de ser un ancla frágil para convertirse en un testimonio sereno, la costura que unía lo que fue con lo que empieza. El pergamino que la mensajera desenrolló ya no era un papel con órdenes, sino un fragmento de la historia que ustedes mismas escribirían, así como los muros guardan marcas del tiempo.
Vos también guardarías las huellas de aquel despertar, un compromiso tácito con la libertad que se había anunciado. En ese momento, el murmullo creciente del harén se tornó en un susurro armonioso, un lenguaje silencioso de solidaridad y nuevo pacto. Las mujeres, que antes eran sombras entre terciopelos gastados, comenzaron a llenar el espacio con la fuerza callada de quienes conocen su valor, aunque hayan tardado en descubrirlo. Tus pensamientos se deslizaron hacia el tiempo que dejarías atrás, ese limbo donde el silencio era tanto un refugio como una prisión. Pensaste en aquellos años futuros, en un mundo extraño donde la ansiedad se disipaba con un clic, un zumbido, una pantalla que iluminaba rostros y cargaba esperanzas. Aquí, en el corazón del imperio, la espera se medía en suspiros y gestos mínimos, pero también en una fortaleza quieta que ahora se desplegaba como un ala. Las últimas sombras del amanecer se fundieron en la luz clara que bañaba cada rincón. El sultán, con su voz ronca y distante, parecía ahora parte de una historia que ya no marcaba el ritmo de tus días. Había sido quizás el lado oscuro de esa jaula de oro. Pero al otro lado de esas paredes, una multitud invisible ya había comenzado a danzar su propio destino. Mientras el sol ascendía, aquel nombre, pronunciado apenas como un eco, resonaba en tu memoria no como una sentencia, sino como un llamado suave y verdadero. Aquella voz, más que un temor, traía la promesa de que tu tiempo había llegado. Cerraste los ojos por un instante, dejando que el aire fresco y ligeramente perfumado entrara en tus pulmones. La calma se instaló como una canción antigua y dulce, que acaricia hasta arrullar. Quizás no todos los días serían tranquilos. Tal vez los ruidos de la historia seguirían resonando en el futuro. Pero en ese momento preciso, en ese instante impecable, todo parecía alinear su pulso con el tuyo. Abriste los ojos. No había lágrimas, solo una sonrisa leve, esa resignada pero esperanzada, depositaria de todas las batallas silenciadas. Afianzaste el brocado en el regazo, y con esa última imagen de un harén que se desperezaba lenta y dignamente, supiste que el viento había cambiado su rumbo. Y así, aunque el futuro se extendiera con sus tramas inciertas, tu alma pudo descansar, al fin, en la certeza de que nada es para siempre, pero todo deja una marca indeleble. La puerta pesada ya estaba cerrada. Sí, pero la vida, con su tenaz silencio y su rumorosa esperanza, seguía abriéndose paso, uno a uno, como los rayos dorados que se derraman sobre el mosaico frío bajo tus pies. La noche podrá venir de nuevo, pero esta vez tú serías diferente, la portadora viviente de un secreto jamás olvidado, la llama que resiste, la mirada que sabe decir adiós para volver a comenzar. El harén elegía un nuevo comienzo, y con él un descanso dulce para tu espíritu. Respiraste hondo, dejando que el sol te llenara y la historia se hiciera silencio sereno. Tu nombre quedó suspendido en el aire, no como un susurro de miedo, sino como la melodía silenciosa de un final que es a la vez un amanecer.